cordial saludo. Mi nombre es Carol Yesenia Londoño Prieto y el día de hoy me encuentro con una psicóloga invitada. Hola a todos, mi nombre es Lady Juliet Garzón, soy psicóloga del Plan de Intervenciones Colectivas del municipio de Río Blanco, que es un plan articulado entre la alcaldía municipal y el hospital. Bueno, como pueden ver en pantalla, el día de hoy vamos a hablar acerca del el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes. Los temas que vamos a abordar son qué son las sustancias psicoactivas, factores protectores y factores de riesgo, y cómo podemos prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Para empezar, daremos la definición de qué son sustancias psicoactivas. Entonces tengamos en cuenta que las sustancias psicoactivas son todas esas sustancias que se introducen en el organismo por cualquier vía de administración, ya sea ingerida, inyectada, inhalada, y que además esas alteran el funcionamiento del sistema nervioso y que pueden modificar la conciencia o nuestros pensamientos. En este momento quisiera hacerle una pregunta a la psicóloga, es cómo abordan la atención al consumo de sustancias psicoactivas desde el sector público. Bueno, la atención del consumo de sustancias psicoactivas en el sector público, en el sector de la salud, pues hace parte del Plan Decenal de Salud, en donde están, pues, como que lo componen programas de prevención ante las diferentes problemáticas que se viven. Entonces, dentro de ellas está el consumo de sustancias psicoactivas y ahí se dictan programas referentes a abordar los factores protectores ante el consumo. Bueno, entre los factores protectores del consumo, Existen factores individuales, factores familiares y factores sociales. Cuando hablamos de factores protectores individuales, estamos hablando de fortalecer la parte de la autoestima de las personas, fortalecer la capacidad de llevar de la mejor manera posible los problemas. Cuando hablamos de esa capacidad de que tenemos todos ante las frustraciones, pues no quedarnos en ellas, sino salir de ellas, ¿sí? Que son capacidades, habilidades para la vida que son inherentes a nosotros y que podemos fortalecer a lo largo de nuestra vida. Entonces, ante esta problemática es un factor individual que si pues tenemos fortaleza en ellos, podemos salir de esta problemática. Hablamos de los factores familiares, ¿sí? Si contamos con un entorno familiar protector que me brinda a mí un espacio de confianza, de tranquilidad, que me brinda a mí unas normas, un entorno de respeto, pues es muy factible que yo no quiera acceder a consumir. Es un factor protector. Y un factor social protector es cuando yo me siento partícipe de una comunidad, cuando siento que mi lugar dentro de la sociedad pues ocupa un rol bien importante. Ese es un factor protector social que es bien importante ante esta problemática. yo creo que en los factores familiares también es importante que tanto nosotros como jóvenes, más bien los padres, sean los que creen como ese sector familiar, como eso familiar, porque muchas veces los mismos padres son los que consumen, entonces llevan a sus hijos Exactamente. a consumir, entonces Por ahí ejemplo, está el por problema. ejemplo, la familia es el primer entorno socializador de cualquier ser humano. Entonces, si tú dentro de tu familia no creas como esas bases sólidas para afrontar a lo largo de tu vida, pues es ahí donde tienes falencias y se nota ante el consumo de sustancias psicoactivas. Sí, es como tener la conexión con los padres, tener la posibilidad como de expresarle para que no se den esos problemas familiares. Uh-huh. Entonces pasamos a los factores de riesgo. Así como existen pues factores protectores, pues que son los factores con los que más trabajamos nosotros en el tema de prevención, existen los factores de riesgo para el consumo, también individuales, familiares y sociales.
Cuando hablamos de los factores de riesgo individuales, pues están asociados a la baja tolerancia a la frustración, están asociados a todo lo contrario que nombrábamos anteriormente. Cuando tengo conductas agresivas, cuando no tengo valía personal, es decir, cuando tengo muy baja autoestima, ¿sí? Creo Cuando, que eso también, disculpe la interrumpo, yo creo que eso también ¿sí? lo forjan como los padres, ¿no? Porque cuando hay como un apoyo del padre, uno no presenta, digamos, problemas de autoestima o no hay como, sí, no va a presentar problemáticas, tal vez tendrá dificultades, pero no va a presentar como una problemática tan grave. Lo que pasa es que tu personalidad se forma a partir de tu carácter y de, se me escapa en este momento el otro elemento, pero es una combinación entre lo que traemos genéticamente ya y lo que aprendemos de nuestro entorno, ¿sí? Entonces, si tu entorno a ti no te brinda esas herramientas que tú necesitas para formarte, pues es muy difícil. Entonces, tú lo mencionabas ahorita, si en mi familia pasan diferentes situaciones que no tolero, que no me ayudan a fortalecer estos recursos que yo tengo, pero que necesito como esa ayuda, pues es muy difícil poder salir de ese tipo de cosas. Bueno, están los factores familiares, que creo que ya lo... Ajá, lo mencionabas hace rato, cuando hablabas de cuando en la familia se consume, cuando hay demasiada sobreprotección, ¿sí? Cuando pensamos que dar mucho también a veces no es positivo en la formación de los niños, ¿sí? Cuando hay demasiada supervisión o cuando también existen violencias dentro de la familia. Es un factor de riesgo pues bastante alto para que los chicos tiendan a consumir. Dentro del consumo, em, se presenta, digamos así, se presenta como, uno identifica a un joven que está consumiendo porque presenta como una problemática, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo puedo identificar a una persona o a un joven que tiene un consumo problemático? ¿Cómo es? O sea, uno le ve falencias, sí, pero no puede entrar directamente a decir está consumiendo. Entonces, ¿cómo lo puedo yo identificar o cómo lo pueden identificar? Ante el consumo de sustancias psicoactivas se habla de un consumo problemático cuando este afecta mis relaciones personales, cuando este afecta mi entorno, sea laboral, sea educativo, ¿sí? Cuando afecta de manera negativa, pues todo lo que hay a mi alrededor, ¿sí? De hecho, si yo accedo a consumir, pues realmente es porque quiero escapar de la realidad que estoy viviendo. Y ahí yo diría pues, existe un problema inevitable que hay que verlo y hay que evaluarlo y hay que tratarlo, ¿sí? No es normal que yo decida consumir porque sí y quiera normalizar que mi vida va muy bien, que todo va muy bien, que todo lo manejo y tienda a pasarlo consumiendo. Y eso también se puede presentar en las personas, en las mujeres embarazadas, esos problemas. Sí, eso, el problema de consumo de sustancias psicoactivas se presenta en todos los cursos de la vida. Sí, se puede presentar tiene sus inicios más que todo en la adolescencia, se presenta en jóvenes, en adultos, en personas mayores, de hecho, aunque no se hable mucho y siempre se tache más que todo a los adolescentes porque es lo que se ve, las personas en sí, sin importar su edad, eh, pues tienden a consumir. Hay que aclarar también que cuando hablamos de consumo de sustancias psicoactivas o consumo de drogas, pues hacemos referencia a aquellas drogas que son legalmente aceptadas y las que no tanto. Por ejemplo,
la gente cuando le nombran consumo de sustancias psicoactivas siempre es como las ilegales, ¿no? Entonces Las que la drogas. cocaína, la marihuana, las pastillas, ¿sí? Y resulta que el licor también hace parte de las drogas y es muy legal, es muy aceptado. Normalizamos socialmente que las personas quieran tomar cerveza, bueno, los diferentes tipos de alcohol cada 8 días, 2 veces en la semana, ¿sí? Y ahí estaríamos consumiendo sustancias psicoactivas porque también hacen parte de las Ya drogas. entrarían, O sea, nos, ya entrarían como a presentar un trastorno acerca del alcohol, ¿no? Sería como un, ¿cómo se llama eso? tendrían un consumo demasiado pues problemático ya porque se refugian ya constantemente en ese, no, a veces socialmente se habla de como un consumo recreativo, ¿sí? Y un consumo ya problemático, pero en sí consumo es consumo. Y si yo acudo a consumir es porque realmente debo evaluar por qué lo estoy haciendo. Y muchas veces pensamos que el alcohol no es, Eh, no es, Pensamos que el alcohol, pensamos que irnos a tomar una ajá, cerveza muy de seguido, pues está normalizado socialmente, más no quiere decir que, que en la realidad de las cosas pues esté bien. bueno, eh, para continuar con el tema, vamos a presentar, o bueno, voy a presentar eh, una, digamos, como cosas que pueden ayudar para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Entre Ujú. las que yo tengo está dar buen ejemplo, que era lo que decíamos que dentro de la familia, si no se consume, pues muy probablemente, y si hay buen ambiente, muy probablemente pues no nos dejemos llevar por nuestras amistades a eso, ¿sí? Hay un buen Ujú. ejemplo de parte de la familia. Y además, si hay un fuerte vínculo con nuestros padres, que nosotros podamos expresarle los problemas y, o no solamente con nuestros padres, con nuestros amigos, que a veces también son los que nos ayudan Sí, como a escapar también de todo, de toda la sociedad, muchas veces. Y sí, también, eso te quería agregar ahí un poco en la parte que dices del buen ejemplo, que en serio nada enseña más como el ejemplo y no solamente aplica para los padres. De hecho, tú puedes decir muchísimas cosas, pero si no se refleja en tu conducta, pues como que las palabras se las llevan el viento. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta ante esta problemática, pero también ante diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Y claro que sí, fortalecer los vínculos entre las familias, entre los amigos, no sentirnos solos, la verdad, cuando los seres humanos somos pues seres sociales, cuando nos sentimos solos, cuando tenemos poca valía por nosotros mismos, cuando sentimos que ocupamos un espacio pero que no tiene gran valor, pues es ahí donde vienen muchas inseguridades, muchos problemas, muchas pues diferentes factores que no son positivos y que pueden ser factores de riesgo ante esta problemática. Entonces, la verdad, que fomentemos estas acciones es muy importante. sí, y además comunicarnos, ahí como dice, comunicarse uno con las demás personas, hablar, decir lo que siente, sacar como lo que tenemos por dentro. Y también escuchar. Muchas veces uno, la mamá le da un consejo y uno dice, ay, qué hija tan cansona. Y realmente lo que está haciendo es como ayudarlo a afrontar como esos problemas, pero uno dice, ay, no, mi mamá es muy cansona. O algo así, es como lo que uno siempre dice cuando le dan un consejo. Entonces es importante escuchar y no solamente a los padres, sino también a los amigos, a los que dan buenos consejos. Sí, y pues si este video lo ven algunos chicos, algunos jóvenes, eh, decirles que, que precisamente esa etapa de adolescencia pues quiere decir que se adolecen muchas cosas, llegan muchísimos cambios, llegan curiosidades, sentimos que como que nadie nos entiende, pero es un proceso que hace parte de nuestra vida y que va a pasar. Entonces, invitarlos a que lo lleven de la mejor manera posible, a que busquen ayuda en el momento que la requieran, que no se sientan solos, que no están solos. A veces uno se encierra mucho en su mundo, pero realmente es porque pierde como esa capacidad de pedir ayuda en el momento indicado. Entonces ese sí sería mi mensaje.
para estas personas si llegan a ver este video. Listo. Bueno, como para terminar como con la parte teórica, los vamos a dejar con una frase que dice, cuidarse y cuidar es amarse. Bueno, creo que le dije esta frase porque si yo me cuido, voy a cuidar pues a mis amigos o a las personas que tengo a mi alrededor, a mis padres. Y en este caso, voy a aconsejarlos para que no entren como en este mundo de las drogas y de todo esto que al fin y al cabo dañan como su vida, su... Y también es importante pues que ellos también se cuiden, ¿no? Obviamente, porque uno le puede dar muchos consejos sí, aconsejarlo mucho, pero las personas muchas veces no escuchan los consejos. Sí, y pues también la frase cuidarse y cuidar es amarse, pues nos dice claramente que todo funciona pues de adentro hacia afuera, ¿no? Si yo me quiero, me amo, me respeto, me valoro, pues es muy fácil relacionarme con los demás, cuidar a los demás, amar a los demás, ¿sí? A veces pensamos que funciona al contrario, que primero los demás me tienen que amar, que primero los demás me tienen que cuidar, y pues no funciona así porque no nos sentimos bien cuando se hace de esta manera. Listo, pues darle las gracias por acompañarme hasta aquí. Y Bueno, a ti por la invitación. Muchísimas gracias. bueno, para continuar con el desarrollo del tema, vamos a escuchar un testimonio de un joven que nos permitió grabarlo. Bueno, Dios les bendiga. Buenas tardes, mi nombre es Elías Mayorga Pinto. Quiero compartir un testimonio, unas experiencias que me han pasado, he vivido. Bueno, pues le quiero hacer unas preguntitas de acuerdo a sus experiencias. La primera pregunta es, ¿usted cómo entró al mundo del consumo de drogas? Muchas veces el descuido de los padres, pues digamos, en mí, pues yo viví un lazo de mucho tiempo alejado de mis padres, que de una edad como desde los 5 o 6 años solo, por cuestiones de que mi madre pues tenía muchos hijos, éramos como un lazo, una escalerita como de 9, y de ahí mi papá la dejó y mi mamá quedó con todos esos niños. Pues en cierta ocasión una persona le dijo a mi mamá que le dejara a un muchacho para que la acompañara allá en la finca. Bueno, allá duré como unos 2 años y medio. Lo que me aconsejaban, muchos consejos de que me portara bien, de que no andara de vecindad en vecindad, bueno, que me cuidara mucho de los vicios y todo eso, consejos seculares. Ya después vuelvo acá al pueblo, yo soy de Río Blanco, Tolima, y vuelto al pueblo, fui creciendo en ese pueblo, trabajaba unas temporadas en el campo, otras temporadas en el pueblo, venía y vagaba. De ahí me reuní con amigos, de pronto de no debe uno reunirse, y como vuelvo y digo, por el descuido de los padres, mi madre sola, ocupada en el trabajo, pues yo me iba por allá con los amigos. Ya me encontré con amigos que consumían alucinógenos, y en cierta ocasión uno de ellos me dijo, yo lo vi pues preparando como dicen en el vocabulario allá, un bareto, y, y me dijo que si quería, que eso era bueno, que fumara. Entonces, bueno, yo fumé, probé, y de ahí me quedó gustando y seguí fumando. Eh, el vicio de la marihuana. ¿Y qué otras clases de drogas usted probó y qué efectos ¿Qué tuvo en efectos, qué usted? clases de droga y qué efectos? Pues de ahí el primer vicio que sí cogí fue el cigarrillo, la marihuana, y enseguida el cigarrillo. Pero en otra ocasión, con otras amistades, fue donde me envicié al bazuco. Ahí, porque ellos me dijeron lo mismo, que eso se sentía bien y que se fumaba y que se le quitaban a uno yo no sé qué cuántas cargas. Y pues yo en mi niñez había sufrido mucho y mantenía muy aburrido por cosas que me han pasado en mi niñez. La gente, humillaciones y todo, pues en sí
generaron como rencor, odio, tristeza en mi vida. Y pues esas personas cuando me decían que con esos vicios y esas drogas se me quitaban, pues a mí me pareció bien consumirlas. Y de ahí más adelante pues llegué a probar también lo que es el boxer, el pegante, el tusi y el perico como tal, y así ya de bebidas, el licor. Y los efectos, pues bueno, digamos, en el mundo secular como lo más pasable es como la marihuana, ¿sí? Porque la marihuana, muchos dicen que la marihuana hace que uno mate, que uno robe, que uno, bueno, se porte de unos ciertos comportamientos perversos. Pero yo viví 12 años en la drogadicción y yo la marihuana la usaba para trabajar, ¿sí? Y la marihuana lo que causaba en mí era como Muchas veces yo estaba aburrido y fumaba y se me quitaba y me daba risa y me divertía. Y otras veces cuando trabajaba y ya en la tarde estaba cansado, fumaba y se me quitaba como el cansancio. Y, pero en sí causan daño. Bueno, ya lo que es el bazuco, pues el bazuco causa diferentes efectos porque el bazuco, cuando uno empieza a consumirlo, empieza de una forma muy suave, no se siente como mucho pánico, no se siente como mucha adrenalina. Cierto, al caso cuando uno lo va consumiendo, él va causando una adicción, ¿sí? En tanto que cuando según la forma que uno lo fume también, Sí. porque hay 3 formas que lo fuman y he visto, y en el mundo que yo viví, 3 formas fue en el cigarrillo, desmenuzan un poco el cigarrillo, le echan el polvo, lo sacuden y lo queman también con la mechera, y que es el tal pistolo que fuman. Sí. En la marihuana se rasca que un poco de marihuana bien menuda, se echan un papelito, se le rucea y se quema también con la mechera, y que es el tal maduro que llaman. Pero así generan como menos pánico, menos adicción y menos vértigo. Ya lo que lo lleva a uno a un extremo más inclinación, más edición, es a la pipa, donde hacen un palito y con un pitillo, una tapa, le ponen brillante, le ponen la ceniza de cigarrillo y lo echan ahí encima y se lo fuman. Ahí es cuando la gente o uno como ser humano se adicta. Y en personas, porque es de personas, hay muchas personas que lo consumen y no se envician, o sea, ellos trabajan y con lo que trabajan de ahí mismo compran una parte y para los víveres y esas cosas. Como hay otras que los posee verdaderamente, los domina y los pone a esos, son los que llegan a robar, a matar, a vender lo que tengan. Y si le toca a uno robar la mamá, la mujer, lo que toque lo roba a uno, ¿sí? Y en el momento que uno lo fuma, ya cuando está uno muy enviciado a eso, en el momento que uno lo fuma, lo ingiere, al botar el humo, pues se siente como relajante y como un sabor como a totumo, sale. Pero enseguida empieza uno a escuchar bullas y se genera un pánico, un vértigo. Y pues cuando hay guerrilla, y como dicen que esas personas muchas veces que son los que matan los jíbaros y esas cosas. Entonces, de ahí va a que uno se mete en la película, en el video. Muchas veces uno por el vicio va y roba a alguien. Y cuando uno va y vende lo que le roba a esa persona y se está fumando eso, se le mete el video, uy, viene fulano que lo robé, y se empieza hasta a escuchar la voz de esa persona o a escuchar a los alrededores que parten palos y eso, y genera cierto pánico, vértigo, ¿sí? Y ya lo que digamos, ya lo que es el pegante, pues el pegante va... Cuando yo consumí, yo cogía el tarro, la bolsa, me ponía a consumir, y cuando yo reaccionaba estaba en otra parte y no me daba cuenta cómo llegaba allá, ¿sí? Pero en eso fue muy poco y no, para mí no fue tan adictivo eso. Lo que más me llegó a, digamos, a llevar así como más fuerte fue el bazuco. Y ya, digamos, el perico lo usa uno, digamos, cuando está tomando, porque uno ya se siente borracho, turuleco, entonces se va y se mete en que un pase de eso
y se queda pasmado, o sea, la borrachera se le apacigua, se le quita, ¿sí? Bueno, cuando la sociedad o cuando la gente se da cuenta que usted consume, ¿qué siente usted o cómo lo hizo sentir la sociedad? Pues uno escucha, y lo que yo viví en mi mundo de la drogadicción, en 12 años que viví en la drogadicción, pues la gente, los viciosos tienen mal concepto, ¿sí? Sí, Como tal, ese es marihuanero, no se junte, ese es ladrón, ese es violador, ese es ladrón, el bazuquero sí que peor. Entonces lo que pasa es que muchas veces uno en la vida, en los vicios, la gente lo menosprecia. Y pues cuando las personas no tienen el amor de Dios o el Espíritu de Dios en sus vidas, fácilmente pues no puede haber un fruto como de amor, ¿sí? Porque como ya dice la palabra del Señor, ¿sí? Ya la palabra de Dios dice que los frutos, las obras de la carne son fornicación, adulterio, son homicidios, borrachera, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, lascivias, celos. Cuando ya habla de la parte de los frutos del Espíritu Santo, en eso se habla que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, ¿sí? Paz, benignidad, paciencia, fe, bondad, templanza, mansedumbre. Entonces, pues, muchas veces, porque yo en ese mundo, cuando me sentía rechazado por las personas, yo muchas veces quería hasta matarlos, pues, bueno, la maldad me ponía de que comprara una pistola muchas veces, un fierro, llegar a atentar contra esas personas. Pero ahorita que ya, gracias y por la gracia de Cristo, me ha transformado y tengo otro sentir, ya yo no los culpo. ¿Por qué? Porque es que muchas veces esas personas no tienen el fruto del Espíritu Santo. Entonces ahí es que como uno a un palo, digamos, de limón le va a ir a pedir guayabas o mangos, ¿sí? Si el fruto de él es limones. Entonces son personas, digamos, ellos no tienen el amor de Dios. Pero en sí, digamos, cuando a uno lo rechazan, uno está poseído, digamos, va lleno de vicio, bazuco y marihuana, y se encuentra una persona y dice, ole, allá va Julano, lleno de vicio, cerremos las puertas, tengan cuidado. O sea, esos vicios como tal son una inspiración de las fuerzas del mal para destruir al hombre. Y cuando uno toma esos vicios, pues uno tiene una carga, digamos, encima como, bueno, esclavo de esos pecados. Y cuando la persona ciertamente va y lo menosprecia a uno, o muchas veces uno quiere que lo ayuden, eso lo menosprecian a uno, lo que hacen es lastimarlo más. ¿Qué me llevaba a mí cuando yo era menospreciado por la sociedad? Ahorita voy a fumar más, me voy a volver más malo. Ese sentir llegaba a mi vida. O sea, me lastimaban, me hacían más daño con rechazarme y esas cosas. Bueno, tengo entendido que usted estuvo en la cárcel. Ah, claro. Bueno, hay que dejar algo muy claro, primero que todo, ¿sí? Que todo lo que nos pasa a nosotros los hombres de mal es porque nosotros mismos nos lo buscamos. Claro. Ay, el Dios no tiene la culpa. Ni el mismo diablo, porque el diablo no tiene poder, ¿sí? El diablo, el Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. ¿A dónde tiene poder Satanás? Cuando yo le doy el poder. Porque él sí lo seduce a uno, sea por un vicio, por ciertas cosas que llevan al hombre a la perdición. Entonces, cuando yo sigo esa corriente y me dejo seducir por ese sentir maligno, pues ahí es donde yo le doy lugar al diablo para que me destruya como tal. Por la misma desobediencia, por la misma rebelión, la misma desobediencia a Dios, por el mismo pecado, yo fui a dar en la cárcel por la misma droga. Resulta y pasa que yo vivía acá en Río Blanco, ¿sí? Y en una ocasión yo tenía casa por cárcel domiciliaria, porque pues yo también era muy peleón, tiraba a la peinilla, las cosas por allá, las peleas. Claro. Y voy a Herrera, me dirijo para Herrera, me pongo a tomar en Herrera alcohol y allá el ejército me incauta, me pide una requisa y me incautan cierta cantidad, cierta dosis de marihuana. Entonces a mí me echan para Chaparral, ¿sí?
De ahí fue donde por causa de la domiciliaria y de ver quebrantado esa ley, como de estar ahí porque tenía 100 metros a la redonda. Entonces me revocaron esa domiciliaria, tenía que acabar de pagar esa domiciliaria, ¿sí? Y de ahí seguir pagando lo que me dio sí, el alucinógeno, Sí. ¿sí? De ahí tenía que comenzar otro proceso. Y así fue la forma de yo haber llegado a la cárcel. Llegué a estar en la cárcel 2 años, 13 días, gracias a Dios, y me sacó más rápido porque tenía que pagar más tiempo. Bueno, durante el tiempo que estuvo en la cárcel, ¿qué experiencias marcó en su vida? ¿Qué experiencias marcó mi vida? Pues antes de la cárcel hubieron muchas cosas que marcaron mi vida para mal, ¿sí? Para rencor, para venganza, para perdición, para una mente perversa y todas esas cosas. En muchos casos, sabemos muchos que llegamos a la cárcel y para algunos es una bendición, para otros es perdición. Allá se vuelve uno más malo, algunos se vuelven más malos, más viciosos, se pervierten más. Pero en el caso mío, algo que a mí me haya marcado aún fue encontrarme con el autor de la vida, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso ha sido algo que, digamos, en la cárcel encontré, para mí fue bendición, ¿sí? Porque quizás si no hubiera ido a dar allá a la cárcel, pues quizás no hubiera buscado al Señor. Porque algo que me llevaba a mí a buscar de Dios, primero que Dios me brindaba su mano, extendía su mano para ayudarme, para quitar de mí la tristeza, bueno, sacarme, liberarme de esas ataduras de los vicios, demoníacas, bueno, todas fuerzas del mal. Fue, digamos, fue lo más bonito fue haber aceptado al Señor. Y de ahí de que yo acepto al Señor, mi vida cambió totalmente. Y no solo físicamente, sino espiritualmente, porque el uno cambiar físicamente, digamos, de dejar la drogadicción, de dejar los vicios, dejar el bazuco, la marihuana, el perico, eso no salva a nadie, ¿sí? Lo más importante y lo que Dios a mí me ha enseñado es cuidar el alma, vivir en santidad. Entonces, debido a que ha sido para mí gran bendición, pues el Señor ha curado mis enfermedades, ha hecho tantos milagros y tantas cosas hermosas en mi vida. También el Señor curó mis heridas emocionales, ¿sí? Como fue la venganza, el rencor, tanto odio, tanta cosa, tanto rencor, resentimiento, tristeza, amargura. El Señor lo salva y ya uno por la obediencia, digamos, pues tiene una esperanza de llegar a ser salvo también uno en la vida y todo. Porque lo más bonito y lo más importante es preservar el alma, serle fiel al Señor para llegar uno a tener la salvación del alma. Y pues eso es lo que a mí me ha marcado. Y pues yo quisiera en este momento, digamos, darles un consejo a los jóvenes, a la juventud, de pronto que no han probado las drogas y que están en las drogas. Pasa y sucede algo muy real y es muy real lo que yo les voy a hablar. Porque es que uno en el mundo, muchas veces, digamos, yo lo hablo por mí, lo que yo viví. En los 12 años que yo quise dejar la drogadicción, salirme de ese mundo, yo nunca pude. Yo nunca pude por mi cuenta, con mis fuerzas, yo no pude y nunca lo logré. Si dejaba la marihuana, cogía el bazuco, dejaba el bazuco, cogía la perica, dejaba la perica, cogía el popper, el pegante. Y así me la llevé 12 años. Y quería, por la gente tanto lo descredita a uno, lo menosprecia, yo quería salirme de ese mundo. Y patinaba, pero nunca pude salir de ese mundo por mi cuenta. Entonces yo quiero compartirles algo
que dice el Señor en la palabra es que no debemos de apoyarnos en nuestra propia fuerza, porque el único que tiene el poder para curar, sanar, digamos, sacarlo a uno de esa esclavitud, de esos vicios, es Dios, ¿sí? Entonces, lo más aconsejable es, digamos, muchas veces no probar, porque uno en Dios es instrumento en las manos de Dios para ayudar a una persona, a un joven, para cuando está afligido, una enfermedad, un espíritu que lo atormente, así Dios lo usa a uno como instrumento. Pero en el mundo, uno en el mundo sin Dios, en la desobediencia, también fácilmente el diablo, el enemigo lo usa a uno como instrumento para inducir a otros jóvenes a la drogadicción. ¿Sí? Entonces, el consejo es que muchas veces si una persona o amigos que no hayan probado, pero tienen amigos viciosos, que cuando le ofrezcan a uno y eso no recibir. Porque cuando uno prueba, ahí sí como se prueba y le queda gustando y eso es como la ceba, una carnada que el enemigo tiene para destruirlo a uno en la vida. Entonces, lo más aconsejable, digamos, ya el que está en la drogadicción, el que está ahí como poseído, lo más aconsejable es buscar de Dios. Porque, ¿qué pasa? Si yo dejo la drogadicción por mi propia cuenta, pero aún sigo en el pecado, siempre el pecado es un vicio y la paga del pecado es muerte. Entonces, lo más aconsejable es uno apoyarse en Dios, entregarle la vida a Dios para que Él sea quitando, porque Él es el que cambia, Él es el que quita de uno esos vicios, esas ataduras. Bueno, pues yo le quiero agradecer por permitirnos escuchar como esta parte de su vida. Bueno, luego de haber escuchado este video o esta entrevista, yo creo que a lo largo del video hemos podido ver como, digámoslo así, dos maneras que tienen las personas o los jóvenes para salir como de este mundo de drogadicción, ¿sí? Está la forma espiritual y también está acudir pues a los centros de salud donde nos apoyan y nos colaboran. Yo creo que principalmente el querer salir es lo que nos impulsa a salir, ya sea la opción que tomemos. Lo importante es como querer salir, sí, querer tener una vida mejor. Y también para eso es importante, digamos, tener una buena comunicación con nuestros padres, no dejarnos llevar, digamos, por los problemas, ni dejarnos afectar por las amistades, como suele suceder muchas veces que uno se deja como llevar por las amistades. Entonces, yo creo que es importante eso, tener como criterio y no dejarnos llevar por nuestras amistades. Y también invitando a las personas que de pronto se encuentran en esta situación a que busquen ayuda. Muchas veces es importante hablar con otra persona para que nos escuche, em, asistir a las diferentes partes. Y pues ya por último, quiero dejarlos con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué quieres para tu vida? ¿Qué quiere reflejar usted en su vida? ¿Qué es lo que quiere, si quiere seguir siendo, digamos, lo que pasa muchas veces como nos contaba el joven, lo que pasa muchas veces con ellos es que lo rechazan, ¿cierto? Entonces es importante que pensemos qué queremos para nuestras vidas, si queremos seguir siendo, digamos, rechazados o queremos cambiar, queremos tener un mundo mejor. En el caso de los jóvenes que sí, desde muy niños empezaron con esto, es bueno que, que pensemos en qué queremos para nuestras vidas. Entonces, muchas gracias por acompañarme hasta aquí